pareció como que el músico de rock especialmente tiene como una impronta y un trabajo muy especial y muy distinto al artista plástico. Yo como artista visual trabajo en mi taller a solas, pinto y después los cuadros se pueden manejar solos tranquilamente. Yo sé que el músico puede grabar un disco y después alguien lo escucha y ya está, pero el músico después también hace un show en vivo. Cuando empecé a trabajar estas obras en serigrafía, lo que quise transmitir es esas frases y esos sonidos que cuando la música se apaga y ya no está, uno puede cantarlo en su cabeza o tararear la frase o agarrar una guitarra y hacer un cover. Por eso estas obras tienen como tema principal algunas frases de canciones que a mí me gustan mucho y después por supuesto imagen que acompaña. Y tiene como algo de afiche, porque obviamente mi habitación, por lo menos cuando yo era adolescente, estaba repleta de afiches de música de rock. Creo que llegó como a los 8 o 9 años de edad, cuando mi hermano mayor me da un disco, un long play, y me dice, escuchá y miralo. Y era Kiss, con el disco Destroyer, que estaban ellos cuatro totalmente disfrazados, como ya todos los conocemos, saltando a un vacío que quién sabe dónde se iban a caer, si al planeta Tierra o al infierno. Y realmente me impactó mucho, me cayó muy bien, porque sentía que había algo más. Y después cuando escucho además la banda me gusta, me di cuenta con el tiempo que fue como un mix muy importante, tanto para ellos como en mi vida, esta cosa gráfica, visual, de sonido y de actitud. Y ese boom que hizo en mi cabeza fue muy importante. Un poco nació este proyecto que es Rock Salvó mi vida. Atrapó, digamos, la dinámica del rock, la cultura del rock, más que el rock en sí mismo. Toda la adolescencia está marcada por el rock en mi vida, por la actitud del rock, la efervescencia de la adolescencia, el cambio. La parte cultural del rock, la parte contestataria del rock, la parte agresiva del rock, la parte gritona del rock, la parte acelerada del rock, la parte ecléctica del rock, todo eso a mí me tomó. En una fiesta de despedida de séptimo grado. Tenía un compañerito que era un poco más grande, que estaba pasando música esa noche, pero él tenía un disco de Deep Purple que se llamaba Quemar. Era tremendo, era una tapa con unas velas derretidas que eran las caras de los tipos, disco rojizo, ¿no? Y esa tipografía así en llamas, y lo puso y era el infierno, era satánico, era tremendo. En el 77, un amigo mío polaco, que era Pedro Brown Harry, el que hizo Los Violadores, viene de Inglaterra con una campera de cuero y tenía el primer disco de Blondie, el primero de Jam in the City, Los Pistols, Nevermind the Bollocks, y eso fue como una explosión total, ¿no? Porque era una cosa anti-establishment, anti esos grupos dinosaurios, así que es sui generis, ¿no? Y eso aparece como un disco que la tapa, la traducción literal era "no me rompan los huevos". Mi mamá escuchaba mucho rock, o sea, en el año 70 mi mamá tenía 26 años, imagínate, y empezó bailando rock and roll, temas de Elvis, siguió con los Beatles, así que en mi casa había discos de Hendrix, Zeppelin, fundamentalmente había Beatles. Para mí los Beatles eran maricones, es una metáfora, ¿no?
porque eran chicos lindos, bien atildados, mientras que los Stones eran completamente desaforados. Era como de una hinchada de fútbol. Mi debut musical fue mucho más trascendente en mi vida que mi debut sexual. Para mí fue mucho más interesante. Yo sabía que me iba a pasar con mi novia, ya había hablado con los pibes en el club, incluso me habían contado, incluso había visto una relación sexual, estaba avisado. De eso, de la música, no me avisó nadie nada. Había algo especial que a mí de chico me llamó mucho la atención. Dos cosas me llamaron. Es muy sintomático de nuestra cultura. Muchacha, lo pasaban. Era un tema de radio. Y digamos, vos tenés 10 años, tienes 11. Y dices, pero bueno, pero acá hay algo. Yo escuchaba los Beatles de los 3 años aparte, o sea, estaba re depurado. Era Muchacha, de Almendra, digamos. Y había otro tema que me llamó la atención, que evidentemente a toda la nación argentina me llamó la atención, que era Canción para mi muerte, de Sui Generis. Eran temas que estaban en una ensalada de música comercial, como se decía, o complaciente, que se decía en ese momento, que se oponía a la música progresiva. Un gran descubrimiento fue, por supuesto, el rock nacional. Cuando vi en la casa de alguien, escuché el disco de Almendra, que fue muy impactante para mí, y Manal. Fue como la apertura hacia el rock en España, cosa que era alucinante. De repente eran bandas que hablaban en mi lenguaje y que decían cosas que me sensibilizaban entendiéndolas, ¿no? Porque yo siempre digo que es muy importante eso, porque a mí me ha formado la música nacional, sobre todo el verso en castellano, esa cosa romántica y surrealista en las escrituras del Flaco Spinetta. La diáspora de Almendra, digo, Pescado Rabioso, Aquelarre y Color Humano. Eso, bueno, creo que es el núcleo duro del rock argentino, ¿no? Y me llegó de chico y tuve la intuición, ¿no?, de ver algo ahí. Yo igual en ese año, en el 77, con 12 años, empecé a componer canciones. Empezando a tomar contacto, más que nada, como primero con todo el rock nacional. Sui Generis, Almendra, algunas cosas de Los Gatos. Y unos discos que me pegaron mucho y me movilizaban también fueron los de David Lebón y el disco de Tanguito también. Tengo presente cuando fui por primera vez a ver a Manal, a Almendra, a un recital que se hacía en un anfiteatro que estaba al lado de la Facultad de Derecho. Hay una foto que es la foto de contratapa del primer disco de Almendra. Entre los 13, 14, a los 16, 17 te das cuenta de lo que sucede en el país. Era como dijimos, bueno, loco, acá militares me meten en cana cada 2 minutos, todo mal. Bueno, ahí sí se encontró un motivo para cantar, que uno de los primeros temas, hay muchos temas de violadores de los primeros ensayos que nunca aparecieron, nunca salieron en ningún lado, pero uno emblemático que fue Represión, justamente hablando del tema militares. Terminó la dictadura, terminó la secundaria, terminó la militancia, terminó todo, y de un día para otro nos hicimos modernos, hicimos Don Cornelio en el 84 con Alfonsín, qué sé yo. Era lo mismo, pero con el pelo corto y éramos modernos, o sea, ya de psicobolches, hippies, de setentistas, ahora éramos ochentosos, éramos el principio de lo moderno. Yo creo que el rock argentino tuvo su cenit en los 80, porque también había estado contenido, ¿no?, en la dictadura. En Brasil, en Chile, en España, se acababan las dictaduras y hasta que se formaba un nuevo mapa cultural pasaba un tiempo, ¿no? De hecho, en España fueron rockers argentinos a mostrar cómo se tocaba rock en castellano. Acá se terminó la dictadura un jueves y el sábado había 70 shows en Buenos Aires. Sumo, Soda, Virus, Los Redondos, Los Abuelos, Los Violadores, Alerta Roja, Soda Stereo, Fito, Spinetta, Charlie. Vino la guerra de Malvinas, que no me enganché para nada con el rock nacional en la época de Malvinas. Yo era un tipo muy vivo, digamos. O
sea, no muy vivo, pero era muy avisado en el sentido de que a mí no me iban a vender ninguna, y una manga de pelotudos hicieron esas cosas que todavía uno ahora la puede ver en algún documental sobre apoyemos a los chicos de Malvinas, el rock nacional, ahora viene el rock nacional y vamos con el rock nacional, no se podía pasar en la radio música en idioma extranjerizante, ¿viste? Porque nosotros éramos una sociedad occidental y cristiana. Hubo un suceso que nadie previó, que durante meses solamente pasamos después en las radios música argentina, entonces hubo una gran demanda de todo eso que estaba pasando por debajo de la escena, en los antros, en el underground, en los garages, en los galpones y en la periferia, que era el rock. Y yo estaba ahí, había decidido empezar un programa de rock. Coordenadas, tiempo y espacio, estar en el momento justo, en el lugar preciso. Yo podría agregar algo importante, que es la radio. La radio del Plata, que era AM, no sé qué era todavía. Sonaba muy bien y estaba todo el beat y la música nacional. De entrada me gustaba la música de Deep Purple, me gustaba la música de Led Zeppelin, me gustaba la fuerza, me gustaba el peso, me gustaba lo heavy. Y cuando empecé con 9 PM, que fue en el año 82, terminé muy compinche de Papo, de Vitico y de las bandas de B8, de Iorio, de la gente que estaba, digamos, cultivando lo más pesado. Un grupo un día me dice, che, ¿gustaría hacer algo para...? Sí, dale. Y un día me fui él tenía las oficinas en Callao y Avenida Santa Fe, y había un pibito ahí, todo chiquitito, y empezamos a charlar. ¿Cómo te llamas? Bobby. Y nos hicimos amigos con Bobby Flores. Estuve el día propicio a la hora indicada, en el momento indicado, y de pasar de ver el rock a través de la vidriera, empecé a conocer a todos los artistas de rock. Hice las primeras fotos de Babasónicos de su tapa Pasto, después conocí a Michelle Peronelli, me presentó a Papo, hicimos las fotos del álbum Zona de Nadie, que bueno, fue súper interesante, nada, a través también de la fotografía, conocer gente que traía, que me parecía, digamos, interesante de conocerla y de esta forma poder acceder. O un amigo que me lo presentó al Flaco Spinetta y él me dijo, mira, yo quiero hacer fotos con vos, y tuvimos una sesión en el estudio que fue buenísima, porque él vino súper predispuesto, me dijo, mira, yo hago lo que vos me digas, me pongo lo que me digas. Yo lo había conocido a Bobby venía también porque Bobby escribía en la radio, y venía Lalo, que yo a Lalo lo tenía en otro ambiente de la plástica, porque a Lalo le gusta mucho la plástica, entonces cuando había inauguraciones él siempre venía. Yo a Lalo lo escuchaba en 9 PM, cuando durante la Guerra de Malvinas era el único locutor que yo escuchaba. Y después trabajar muchos años con Carlos Masoch o Douglas Vinci, que fue uno de los tantos pioneros diagramadores o diseñadores de tapas de discos, de long plays y de cassettes y de todo eso de la época de la rock and pop y de los discos de Greenman, el DG Discos y Interdisc. Porque Daniel trabajaba con Charlie, trabajaba con Miguel Abuelo. Bueno, y ahí hice un par de tapas de discos. La primera fue Suéter. La segunda no me acuerdo la segunda. Hice Terapia Intensiva de Charly García. Miraba todos los discos. O sea, entraba y miraba todas las bateas. Creo que estaría 1 hora y media, ponele. Iba mirando todos los discos, los sacaba, miraba por adelante y por atrás. Y de ahí podía elegir, ponerle 3 para escuchar, para ver qué onda, y por ahí me compraba uno, pero en realidad era más bien el ritual de observarlos, de mirarlos, de tenerlos. Imagínate lo que era, se iba fijando en mí el objeto, ya te digo, y yo me iba con la imagen de la tapa. Sí, muchas veces compré discos solamente por la tapa. Me acuerdo que yo en esa época viajaba bastante con mis padres y me recagaban a pedo, porque me traía una cantidad, unas pilas así de discos que las ediciones de afuera realmente marcaban una diferencia con las ediciones de acá. Que los discos de acá parecían impresos en un cartón y las de afuera estaban impresos en un papel ilustración grueso, venían con un celofán, eran realmente un lujo. Y sí, algunos, es más, descubrí grupos por sus tapas de disco. En el mundo de los vinilos las gráficas eran fundamentales, ¿no? Después en los CD pasaron a ser muy importantes, pero
el tamaño del CD modificó un poco el asunto. Bueno, obviamente Sgt. Pepper's es un disco conceptual con una tapa de la que se ha hablado en la historia de la cultura. Después Artaud mismo, ¿no? La tapa de Artaud, que yo no tenía el original, que era todo recortado así, pero entendía que eso estaba y era un concepto increíble. No tuve Artaud en la mano, con la tapa de Luis y de Gatti, que no era cuadrado. De la tapa de Trilogía, creo que aún hoy me he visto como se vestía Keith Emerson en esa tapa. O sea, la tapa del disco me llevaba a universos que me incorporaba. Teníamos Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Teníamos como obras maestras de la psicodelia y de la cultura del siglo XX que eran pop y popular, masivo, rupturista popular, de vanguardia masivo. O sea, los otros son increíbles. La toda producida, ¿viste? Con Marilyn Monroe, con unas plantas de marihuana adelante. Gandhi, aparecía toda la historia de la humanidad y ellos vestidos de no sé, me perdonarán algunos, ¿viste? Pero yo detestaba profundamente. Una etapa que me impactó mucho fue Entre Botones, de los Rolling Stones, que era una foto de ellos muy desprolijos, medio disfrazados, con unas caras destartaladas por las drogas ya, ¿viste? Creo que fue la primera etapa que me conmovió, no por la calidad artística, sino por el desenfado de presentar una tapa de rock, ¿viste? Después me gustó mucho la primera etapa de Almendra, que hay todo un mito de esa etapa, de que el flaco había dibujado y se lo había dejado de un día para el otro a la compañía de disco, y la compañía de disco la miró y dijo, esto es una porquería, y le dijo, che, esa etapa se perdió, ¿viste? No. Y el flaco hizo de nuevo un dibujo para la tapa del disco porque quería que esa sea la tapa del primer disco de Almendra, que muchos la conocerán, que es un hombre, una especie de arlequín de cara larga con una sopapa en la cabeza. Es la de Supertramp, que hay un tipo en una reposera con una sombrilla tomándose un trago de colores en una especie de basural y detrás están las fábricas y dice, crisis, what a crisis. Crisis, ¿qué crisis? Dice el tipo. Esas cosas a mí me gustan, esos juegos más conceptuales, ¿no? Y el arte gráfico del rock, sobre todo, ha tenido mucho de eso. Más que en otros estilos de música, donde por ahí todo es más lineal, ¿no? Era todo un proceso, porque era irse a sacarse fotos, después hacer el arte de tapa, que te juntabas con diseñadores, abrir la lámina que iba adentro. El proceso de impresión, había que hacer las pruebas de colores, que eso era... O sea, era todo una estructura alrededor del arte del disco. Era otro mundo completamente distinto. Ahora los pibes van a una pantalla y hacen clic, clic, clic y ya tienen la letra, tienen esto. Antes se armaban originales, se hacía letrita por letrita, vos tenías que pedir la tipografía, todavía no había fotocomposición, era tipografía de letra de molde, vos tenías que poner lo que querías y venía y lo cortabas y lo pegabas con cemento de contacto y eran originales gigantes y se ponían papeles transparentes con las indicaciones, acá va este color, acá va este color, acá va este color, después ibas a hacer la prueba, a ver cómo era la prueba y veías el resultado, ¿viste? Hoy día todo lo tenés en una pantalla. Hay un efecto que causa el arte de tapa, ya sea de espanto o de atracción o de misterio o de contradicción, digamos, que son cosas que son muy importantes para cerrar el concepto general del arte del disco. Es lo que te llama en silencio, lo que te lleva al objeto, que el portador de la música. Lo visual a mí me despierta mucho y lo relaciono mucho con el sonido, ¿no? Hay una manera de transmitir o de traducir imágenes a sonidos y sonidos a imágenes, a colores, a líneas, a formas. Visitar disquerías como quien va a ver libros o como quien va a ver cuadros, ¿no? Y va a ver tapas de obras
clásicas, capaz. Mira el Partenón. Estoy leyendo Pessoa, obras completas, siempre leyendo algo, Pessoa, descubriendo algo en la literatura, en el cine, en el arte plástico y en la música que me gusta. O sea, es como un descubrimiento el arte, para mí es una investigación. Corramos la música de rock y todas esas menudencias, ¿no? de menudencias de producción y de mercado. Gran poeta argentino fue Spinetta. Y yo he jugado al ping-pong con Spinetta, por ejemplo, ¿no? Bueno, Artaud es una obra maravillosa, ¿no? Es la obra majestuosa es como... No sé, es la obra tridimensional del rock argentino y aparte es como sienta una base conceptual sobre la historia de nuestra música que yo creo que genera un antes y un después, porque un disco con esa característica, con esa profundidad, con ese vuelo, con esa digamos, actitud de vanguardia tan fuerte que tiene, deja precedentes culturales como lo que puede dejar Cortázar o Borges en la literatura, ¿no? Y otras veces nada, solamente me los he cruzado y por un impulso les hice fotos y son fotos que están ahí como perlitas, como la de Bowie firmando los papeles de entrada al país, o una de Luca que me lo encontré en el subte, o esas cosas. O sea que siempre que hubo algún músico cerca se produjo algún tipo de acercamiento. Yo a todo llegué desde el rock, ¿sí? A la literatura negra francesa llegué por Artaud. Por Artaud llegué a Antonin Artaud. El teatro de la crueldad, el teatro y su doble, todo eso hizo que alguna vez estudiara teatro. Rimbaud, Baudelaire, Las flores del mal, Temporada en el infierno, todo eso vino desde esa literatura francesa que en ese momento estaba prohibida porque era dictadura acá, ¿sí? Polanski llegué por los Rolling Stones. Para mí siempre fueron importantísimas las gráficas y las tapas de los discos, todas. La tapa de 10.000 kilómetros me encanta, eso es conceptual. La tapa de Río también, una diseñada por Gallo, 10.000 kilómetros, la otra diseñada por Ross, siempre con conceptos nuestros, ¿no? Bueno, la tapa de Célula que hicimos con vos para mí es una obra de arte más, ¿no? O sea que ya la obra propuesta por el artista se vuelve a resignificar y se convierte en otra obra. Eso me parece encantador. Lo he visto en varios casos, ¿no? En la historia de la música y es muy interesante, ¿no? Como ahí se articulan las dos artes y generan un movimiento.